Es momento de resumir Joker 2 del actor Joaquín Phoenix, que por si no recuerdan de qué poronga trató la 1, en ella vimos la triste historia de un payaso a sueldo que sufre trastorno pseudovulvar, o sea risa repentina e incontrolable principalmente cuando está muy estresado, y esto debido a que cuando era un niño su mamá Penny le permitía a su novia abusar de él y golpearlo en la cabeza, y lo peor de todo es que jamás se atrevió a confesarle que era adoptado, solo que cuando Arthur creció, se hizo adulto y se hartó de tanto bullying, decidió masacrar a todo aquel que lo ha hecho sufrir, como es el caso de su mamá, 3 trabajadores pervertidos de Industrial Wayne, su ex compañero de trabajo el traidor Randall y al conductor de televisión Murray, por lo que listo, ya están al día. Listo, ya están al día. Todo empieza con Arthur recluido en la prisión Arkham por sus crímenes, prisión la cual está dividida en 2 secciones, la sección A que es para los prisioneros no tan peligrosos y la sección B que es para los chicos rudos, o sea esos que abofetean a su mamá, que en el caso de Arthur, como tiene enfermedades mentales clínicamente diagnosticadas, es trasladado momentáneamente a la sección A debido a que su abogada tiene una buena noticia que darle, la cual es que solicitó un juicio donde intentará demostrar que Arthur no debe estar en una prisión sino en un hospital psiquiátrico, plan el cual parece que ni siquiera lo entendió, ya que el cerdo está más concentrado en tremenda belleza que se encontró en la sección A, específicamente en la clase de canto llamada Lynn, y para su buena suerte, como uno de sus guardias siempre ha tenido el sueño de ser un gran cantante, decide inscribirlo en la clase para más bien él aventarse unos corridos tumbados, momento el cual es aprovechado por Arthur para presentarse con la minita, rubia, la cual resulta que es súper fan de él debido a que tras el asesinato de Murray ahora es toda una celebridad, incluso hasta le hicieron su propia película, la cual ha visto más de 20 veces. Quiero que sepas que te admiro mucho. Gracias. Pero si se preguntan cómo esta belleza terminó en prisión, es debido a que incendió el edificio de sus padres cuando ellos aún estaban dentro, y de hecho a la fecha sigue siendo toda una pirómana, ya que aprovecha cuando los oficiales les permiten ver a los presos una película para incendiar la zona de entretenimiento de la prisión, para de esa manera intentar escapar a toda velocidad con Arthur, camino durante el cual aprovechan para también echarse unos cuantos pasos de baile. El problema es que el escape no tiene éxito y como castigo lo dejan toda una noche en el hoyo, o sea una celda súper pequeña y oscura que no la tiene ni el Centro de Confinamiento de Terrorismo de El Salvador, pero en eso, ¡pum! Incluso en esa celda horrible recibe la visita de la belleza para darle una noticia, la cual es que las autoridades han decidido regresarla a casa debido a que consideran que Arthur es una mala influencia para ella, así que Arthur como despedida decide hacerle el delicioso, galán el cual es tremendo semental digno de admiración ya que duró 17 gloriosos segundos. Quiero ser igualito a él. Por lo que ya una vez libre en las calles, Lynn roba una televisión para poder ver el juicio de su amado, ya que debido a todo el revuelo que hay alrededor del Joker, las autoridades decidieron aplicar un Amber Heard y Johnny Depp y transmitirlo a todo el mundo, juicio el cual resulta que su abogado opositor es nada más y nada menos que Harvey Dent, también conocido en los cómics como el villano Dos Caras, quien se avienta tremendo sermón para intentar convencer al jurado de que Arthur no tiene un trastorno de personalidad múltiple, o sea nada de que Joker se apodera de su mente para obligarlo a hacer atrocidades, como si es el caso de Moon Knight, quien tiene 3 personalidades en el mismo cuerpo, razón por la cual considera que Arthur debe ser condenado en una prisión como una persona normal y que incluso hasta podría ser merecedor de pena de muerte por haber asesinado a 5 personas, desgraciado el cual toma como testigos a personas que Arthur consideraba que eran de su confianza, como es el caso de su psicóloga Deborah Kane, su vecina Sophie con quien creía tener un romance, y su ex compañero de trabajo Gary, quien se sube al estrado para romperla en grande. Tal vez ese chiste es demasiado moderno para ustedes. Y como el primer juicio resulta ser tremendo fracaso para Arthur, Lynn decide confrontar a su abogada diciéndole que debería quitarse del camino y dejar que ella se encargue, por lo cual la abogada se ve forzada a decirle a Arthur que Lynn no es la persona que él cree, ya que para empezar se llama Harleen Quinzel y no está loca, segundo que sus papás siguen vivos, tercero que se graduó con especialidad en psiquiatría, y cuarto que ella se internó voluntariamente en Arkham para estudiar a sus pacientes de cerca, específicamente a Arthur, ya que lo considera un caso digno de estudio. Así que Harleen, para recuperar su reputación, le confiesa a Arthur que efectivamente es una psiquiatra reconocida, pero que su amor por él es verdadero e incluso recién se mudó a su edificio para que cuando salga de prisión puedan tener una vida juntos, y para dar el remate le revela que los 17 gloriosos segundos surtieron efecto y está embarazada. ¿Pero qué mierda? Así que Arthur se aprieta los calzones y despide a su abogada solicitando al juez poder representarse a sí mismo, lo cual provoca que sus fans se vuelvan locos de emoción como cuando el Boca le mete un gol de último minuto al River, y no solo ellos sino sus compañeros de prisión también se vuelven sus más grandes admiradores, y como Arthur es todo un experto en darle al público lo que quiere, también hace valer su derecho de abogado de poder presentarse vestido como él quiera, vestimenta la cual resulta ser nada más y nada menos que la del Joker, solo que como era de esperarse al Arthur no tener ningún conocimiento sobre leyes, ya que de hecho
hecho ni siquiera terminó la secundaria, su defensa resulta ser todo un fracaso, ya que solo aprovechó su momento para cagarse en los muertos de la sociedad actual, por lo que de regreso a prisión en espera del tercer y último juicio, los guardias deciden darle una lección por haber hablado mal de ellos en televisión, y lo peor de todo es que como sus compañeros hacen todo lo posible por intentar defenderlo, los guardias someten a uno de sus panas y como buenos policías de Estados Unidos que son, aplican fuerza excesiva en su mejor amigo impidiéndole respirar y por lo tanto matándolo accidentalmente. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Y de ahí nos vamos con la belleza, la cual se prepara para el juicio final maquillándose como la mismísima Harley Quinn de los cómics, ganándose así el amor de gran parte de los fans de Joker, ya que ahora lo shippean como en la casa de los famosos. El problema es que pierde rápidamente la emoción debido a que Arthur decide rendirse de último minuto, confesando que Joker no es una personalidad, sino siempre es y ha sido Arthur Fleck, o sea que no está loco sino estaba fingiendo para salirse con la suya, y que de hecho no solamente asesinó a 5 personas como todo el mundo cree, refiriéndose a los 3 trabajadores pervertidos de Industrias Wayne, a su excompañero de trabajo Randall y al conductor de televisión Murray, sino también asesinó a su propia mamá ahogándola con una almohada, declaraciones las cuales provocan que Harleen se decepcione de él y se retire del tribunal. Luego gran parte de sus fans ahora se volvieron sus peores haters, y en cuanto a sus compañeros de prisión les aplicaron un Adrián Marcelo ya que se les cayó su ídolo. Muy mal, no, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Así que Arthur llama a Harleen por teléfono tanto para disculparse con ella, como para decirle que en una hora el jurado dará su veredicto final y le gustaría que estuviera presente, juicio al cual la belleza nunca llega, lo cual le rompe el corazón, y como cada que Arthur se estresa su síndrome pseudovulvar se hace presente, le da tremendo ataque de risa, lo cual hace enfurecer a los papás de las víctimas, quienes en pleno tribunal se lo agarran a piñas sin que los policías puedan hacer nada para detenerlos, cuando de repente... de la nada tremenda bomba interrumpe el juicio dejando muertos por todos lados, dejando al pobre de Harvey Dent prácticamente con su aspecto de 2 caras, que en el caso de Arthur no sabe ni dónde está parado, pero es rescatado por seguidores que siguen siendo fieles a él, quien a pesar de que intentan ayudarlo, Arthur se les escapa para ir en búsqueda de Harleen, belleza la cual nuevamente lo manda a la friendzone diciéndole que ella estaba enamorada de Joker, no de Arthur, y ahora que se enteró que Joker no existe ya no quiere tener nada que ver con él, así que Arthur devastado y ya sin nada que perder se deja arrestar por la policía, por lo que de regreso a la prisión Arkham mientras miraba caricaturas por televisión, uno de los guardias de seguridad le dice que tiene una visita. El problema es que en el camino es interceptado por un preso fanático suyo para contarle un chiste el cual resulta ser una buena dosis de puñaladas en la barriga hasta dejarlo más frío que una caguama, pero lo más impactante es que su asesino tiene tanto la risa, como la personalidad, como la locura del verdadero Joker de los cómics, y para acabarla de joder usa la misma navaja con la que lo apuñaló para cortarse las mejillas hasta asemejar una sonrisa permanente, o sea exactamente igual que el Joker de Heath Ledger visto en la trilogía del Batman de Christian Bale, por lo que será que esta es su historia de origen. ¿Por qué tan serio, hijo? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta película del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo noticias y tarugada y media. Y saludos para Gianfranco, Bems82, Zavala27, Luz Rojas, Paco Rivera, Mateo Insano, Leiva86 que dice: Killer, ¿para cuándo tu prima en bikini? Mi voz está jodida por culpa de las pollas. Y Arias Crypto que dice: Killer, ¿te diste cuenta que en Spider-Man 1 Mary Jane tenía frío? ¿Qué tal si te fotografió las chichis? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápalo. Y nos vemos a la próxima.